Érase una vez, en un país que, fíjate, podría ser cualquiera, una promesa de progreso. Una promesa que iba a correr sobre rieles de acero. O bueno, eso fue lo que nos dijeron. Porque esta es la historia de cómo un tren, y de paso un país, casi se descarrilan por completo. Y claro, como en todo buen cuento, pues hay un misterio. Una pregunta que flota en el aire. Cuando todo, pero todo, se vino abajo, ¿de quién fue la culpa? ¿De verdad fue un solo hombre? ¿O fue algo... mm, algo mucho más grande? A ver, pongan atención. Miren, lo que pasó fue que en esta historia, cuando el tren se detuvo, con un estruendo terrible, los que mandan necesitaron un villano. Pero para allá, rápido. Es que, a ver, después de ese grito de metal y de toda la confusión, la gente quería saber qué pasó, ¿no? Quería respuestas. El problema es que a veces la respuesta más fácil, pues no es la verdadera. Y así, rapidito, se inventaron un cuento, su cuento oficial, casi antes de que los rieles se enfriaran. Por un lado, nos contaron la versión del error humano. Una historia bien simple, ¿verdad? Fácil, un solo culpable. Pero por el otro lado, entre la gente, se contaba otra cosa en voz bajita. Se susurraba la historia de la corrupción criminal. Un cuento de pura avaricia, de mentiras, de rieles que eran prácticamente de papel. Y así, de repente, ese cuento oficial ya tenía un rostro. Felipe de Jesús, el maquinista. Y ¡zas! Le echaron toda la culpa encima. Le cerraron la puerta y pensaron que con él encerrado, encerraban también la verdad. Imagínense un solo hombre contra todo un sistema. Pero ojo, escuchen muy bien esto, porque la verdad, aunque la quieran enterrar bajo toneladas y toneladas de mentiras, siempre, pero siempre, encuentra una grieta para salir a respirar. Porque la gente que vive ahí, junto a las vías, la que las ve todos los días, ellos no se tragaron el cuento. Para nada. Salieron a los rieles. Y no con armas, ¿eh? No, con mantas. Unas mantas que contaban la otra versión de la historia. Y su voz, su fuerza, fue tan grande que detuvo a los demás trenes, en seco. Y entonces, de repente, pasó algo. Salió un papel, un simple papelito, ¿eh? ¿Pero qué creen que decía? Era un reporte de la misma empresa, escrito 5 días antes del accidente. O sea, lo sabían. Sabían que los durmientes de madera ya no servían. Sabían que los clavos, se salían solitos. Sabían perfectamente que esa vía era una trampa mortal. Y ese papelito, ese simple papel, lo cambió absolutamente todo. Ya no era un simple accidente, no, señor. Ahora tenía otro nombre, uno mucho más feo: negligencia institucional premeditada. ¿Y eso qué es? Pues es muy simple. Es saber que algo está muy mal, saber que va a causar un daño terrible y no hacer absolutamente nada para evitarlo. Y claro, cuando los poderosos se dieron cuenta de que su cuento se les estaba cayendo a pedazos, no se pusieron a buscar mejores palabras, ¿eh? No, buscaron máquinas más grandes para callar la verdad. Y a partir de ahí todo pasó rapidísimo, en serio, como una película en cámara rápida. A ver, chequen. El 9 de febrero quitan a la gente que protestaba. ¡Fuera! Y al momento empiezan a destruir la escena del accidente. Pasan unos días y para el 14 ya ni la orden de un juez les importó. Era una carrera contra el tiempo, una carrera desesperada por borrar la verdad. A las 3 de la mañana, en plena oscuridad, llegaron los militares. Pero no llegaron con libretas para investigar, no, llegaron para limpiar, para borrar. No vinieron a buscar respuestas, vinieron a asegurarse de que nadie, pero nadie, nunca pudiera volver a hacer preguntas. Y entonces, ¡rum!, las máquinas pesadas empezaron a trabajar. Trituraron los durmientes podridos hasta hacerlos polvo. Crash. Levantaron a toda prisa esos rieles delgaditos. Estaban literalmente borrando las huellas del crimen, pedacito por pedacito. Y para rematar, para que ese cuento tuviera un final feliz para ellos, claro, le pusieron un candado a la verdad. Un candadote, de esos que no se abren, con el nombre de Seguridad Nacional. Y ahí la encerraron. ¿Hasta cuándo, se preguntarán? Hasta el año 2031. Así como lo oyen. Hasta entonces, la verdad, por ley, es un secreto de Estado. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tanto trabajo para esconder unos pedazos de madera y de metal? Pues porque en esos pedazos, en esa chatarra, estaba escrita la historia
la historia completa de un fraude gigantesco. Fíjense bien en esto. Es como la receta para un desastre. Por un lado, lo que se contrató. Rieles gruesos, una base sólida. Por el otro, lo que de verdad pusieron. Rieles delgaditos y un relleno barato. En pocas palabras, se pagó por oro y entregaron latón. Y bueno, ¿quiénes estuvieron detrás de todo esto? Apunten los nombres, las empresas GIA Plus y Diamante, porque aquí no estamos hablando de una sola manzana podrida en el canasto, no. Aquí parece que todo el árbol estaba mal desde la raíz. Pero esta historia todavía no acaba. Porque a veces la voz de la gente es más fuerte que el acero. Y la voz de un solo hombre encerrado puede ser más poderosa que el ruido de 1000 máquinas. Y desde la cárcel se escuchó la voz del maquinista, de Felipe. Una súplica, casi un ruego. Él dijo, no dejen que cambien los rieles. Ahí está mi inocencia, escrita en ese acero de mala calidad. Su inocencia estaba ahí afuera, en el metal torcido que se estaban llevando. ¿Y saben qué? Alguien lo escuchó. Un juez valiente. Y ese juez dio una orden directa y clara. Detengan la destrucción. Paren esas máquinas. Pero su voz, la voz de la ley, de poco sirvió. Porque las máquinas, protegidas por la Marina, simplemente no obedecieron. Siguieron destruyendo todo. Y así con esta imagen llegamos al final, por ahora. Y nos queda una pregunta en el aire. Si la evidencia se destruye, si se borran las huellas, ¿a quién le sirve la justicia? ¿De verdad se le puede llamar justicia? Y colorín colorado, este cuento, créanme, todavía no se ha acabado.